Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae una edición especial. En esta oportunidad queremos hablar sobre uno de los problemas que aquejan el desenvolvimiento de la economía, el desenvolvimiento de las propias perspectivas de bienestar de los dominicanos, que es la ausencia de una planificación. La planificación es un recurso de los países y de las sociedades organizadas. Hay que decir, y vamos a enfocar esto en la primera parte de nuestra intervención, que el asunto de la planificación tuvo una connotación ideológica durante mucho tiempo. Cuando se establecía la confrontación de la Guerra Fría, teniendo del lado contrario al occidente encabezado por Estados Unidos, a la Unión Soviética y a todo su sistema de satélites, pues se decía que la Unión Soviética, que mantenía un sistema de planificación quinquenal y planes, se le daba mucha promoción a los planes que llevaba adelante el Estado soviético. Entonces se decía que eso era una práctica totalitaria, propia de los regímenes totalitarios donde no había absolutamente ninguna libertad y donde el Estado entonces los regía todos desde el poder coercitivo del Estado. Eso es cierto desde el punto de vista de la forma en que la Unión Soviética ejercía la planificación. Pero era porque esa era su característica. El Estado soviético era una dictadura. Entonces, claro, todo lo que hacía el Estado soviético, no solamente la planificación, todo respondía a la característica de una dictadura, ¿verdad? La ausencia de libertades individuales y colectivas del pueblo, no solamente el ruso, sino de todas las naciones que estaban englobadas en esa configuración de Estado que fue la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era su nombre oficial. Ahora, mirando del otro lado de esa confrontación, uno se dice, entonces de este lado no hay planificación, es decir, Estados Unidos no planifica. Yo recuerdo una figura destacada de la política dominicana, que en una oportunidad, enfrentado en una conversación con un técnico extranjero que visitó coyunturalmente el país, él expresaba, bueno, yo particularmente no creo en la planificación, porque ese gran país del norte, que son los Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo, ha llegado a donde está sin planificación. En realidad, esa expresión demostraba una total ignorancia de la realidad de lo que son los Estados Unidos de América. Si usted examina el organigrama de lo que es el gobierno de los Estados Unidos, usted no encuentra por ninguna parte un órgano que se llame Oficina Nacional de Planificación, como es el caso de la República Dominicana, que es una dependencia del Secretariado Técnico de la Presidencia. Antes, la Oficina Nacional de Planificación se llamó Junta Nacional de Planificación y se creó durante el Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bonelli. De modo que no se puede pensar que esa Junta de Planificación era la expresión de un Estado totalitario en la República Dominicana. Lo que daba, sí, mucho resquemor, sobre todo algunos sectores de los Estados Unidos, era el hecho de que por las incautaciones que se habían hecho de los bienes de Trujillo y de sus principales allegados, el Estado dominicano había pasado a ser probablemente el país en el hemisferio en donde el Estado tenía más influencia en la economía. Parecería como si fuera el patrón de un Estado socialista,
Pero eso no fue más que una situación que se desprendía de la incautación que se había hecho de todos los bienes que había acumulado la familia Trujillo, encabezada por Rafael Leonidas Trujillo, que la mayor parte de sus bienes estaban en la República Dominicana, porque si había algo que lo caracterizaba, aunque había muchos elementos de la familia que hacían otra cosa, Trujillo tenía todo lo suyo aquí en la República Dominicana. Claro, tenía fuera el dinero necesario para pagarle a los legisladores de Estados Unidos y a las figuras políticas de los Estados Unidos, porque eso es un hecho conocido. Está ahí en la historia y además se conoce que hasta el hijo mayor del presidente Franklin Delano Roosevelt, James Roosevelt, era un agente registrado de Trujillo en los Estados Unidos, porque la ley norteamericana obliga a todos los que representan intereses políticos o gobiernos extranjeros o intereses económicos a registrarse. Y debo dar una información que mucha gente no conoce. Por circunstancias que yo no he podido determinar, en algún momento Trujillo se vio en la necesidad de enfrentar algo que le venía de Estados Unidos, y lo hizo pues nada menos que mandando a traducir la ley norteamericana de agentes extranjeros, y con puntos y comas la convirtió en ley dominicana, que está todavía vigente. Lo que pasa es que, como muchas otras leyes del país, no se cumple. Pero nosotros tenemos una ley que obliga a toda esa gente que va a la televisión o que escribe en los periódicos, realmente representando intereses foráneos, a registrarse como agentes extranjeros. Lo que pasa es que no se ha hecho cumplir. Pero volviendo al tema, nosotros tenemos entonces, o teníamos en un momento dado, un gobierno con un enorme poder económico, una cantidad de empresas, y se creó entonces CORDE. Y cuando CORDE se inaugura, bueno, realmente aquello era un emporio. La fuerza económica principal de la República era CORDE y la manejaba el Estado. Entonces eso comenzó a crear un resquemor y a producirse presiones sobre el gobierno que había surgido después de la intervención militar del 65, en aquel proceso electoral que no se le puede llamar elecciones del 66, porque el profesor Bosch se autoinhibió realmente de hacer campaña, y de hecho le entregó las elecciones a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, que además venía patrocinado por los Estados Unidos conforme a toda la documentación que ha sacado a relucir Bernardo Vega. Entonces estaba gobernando, los primeros tiempos del gobierno de Balaguer realmente eran notorios por la presencia del embajador Crimmins en las reuniones semanales que hacía la llamada Comisión Nacional de Desarrollo en Palacio, y entonces allí se disponía de los recursos que todavía se manejaban de lo que se había apropiado en la etapa de contingencia. Eran fondos internacionales, y en gran medida del gobierno de los Estados Unidos, y entonces se sentaba el presidente dominicano, el embajador Crimmins, don Luis Julián Pérez, José Andrés Aibar Castellano, y 6 o 5 empresarios dominicanos, que eran los miembros titulares de la Comisión Nacional de Desarrollo, y los secretarios de Estado que eran invitados allí para dar cualquier información que les resultara necesaria para las decisiones que se tomaran. Y así arrancó el gobierno de Balaguer. Pero Balaguer, durante esos primeros 12 años, recibió muchísimas presiones para que esas empresas que estaban en manos del Estado se transfirieran a manos privadas, nacionales o extranjeras. Desde luego había mucho apetito nacional detrás de las empresas que eran de Trujillo, principalmente. ¿Qué hizo Balaguer? Como él sabía que entregar esas empresas podía desatar una reacción política importante de protesta de la población dominicana, entonces lo que hizo fue que las fue aniquilando. Y fue nombrando gente allí incapaces, fue nombrando ladrones, fue nombrando toda clase de gente allí en las empresas del Estado, que las fueron secando.
y así fue desapareciendo el emporio de empresas prósperas que constituyeron el patrimonio de Trujillo y que fue incautado y pasado a manos del Estado. Con eso fue perdiendo esa configuración peligrosa desde el punto de vista de modelo y en la batalla ideológica de la confrontación este-oeste, de que hubiera un Estado con tanto poder económico. Entonces Balaguer fue quitándole esa situación y culminó cuando le dio paso a Leonel Fernández, y Leonel Fernández se metió a hacer este desastre de capitalización, porque se salió de la empresa. Fíjense ustedes que no estamos hablando de empresas del Estado, sino que se incursionó incluso en los servicios de utilidad pública, como son la Corporación Dominicana de Electricidad. Y estaba en línea y todavía se está rumorando, de vez en cuando se oye el rum rum, de privatizar el servicio de agua. Hay gente que está en eso, señores. Bueno, entonces había, todo eso connotaba, tenía un enorme peso ideológico, que era la cuestión de que si usted tenía mucha fuerza en la economía y si usted planificaba, usted no estaba del lado de la democracia, usted estaba del lado del totalitarismo. Y entonces la planificación fue vista como una evidencia de un Estado totalitario. Y se suponía, como es relatado, que del lado opuesto, es decir, del lado occidental, encabezado por Estados Unidos, no se planifica. Eso es realmente un divorcio total de la realidad, como lo vamos a explicar en la segunda parte de esta intervención, que pretende ser un poco didáctica para que los dominicanos aprendamos por qué se quejó el presidente Leonel Fernández hace un par de meses atrás, de que aquí estaba todo por planificarse, de que no había nada planificado. Desde luego, debería estar dándose ya los pasos para ir subsanando esa situación, cosa que no vemos. O sea, lo que estamos viendo es que se ha continuado la práctica de lo que en su momento se denominó la improvisación genial del doctor Joaquín Balaguer. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, siguiendo con el tema de la planificación y ya examinando ahora el lado de lo que son los Estados Unidos y Occidente, y tomando el ejemplo concreto de los Estados Unidos de América, decíamos que si usted examina el organigrama del gobierno de Estados Unidos, no encuentra absolutamente ninguna dependencia que diga que está ahí para planificar el desenvolvimiento de la sociedad norteamericana, ni su economía, ni su desarrollo físico, ni de ninguna otra forma. Sin embargo, presumir que eso significa que la sociedad norteamericana actúa bajo una permanente improvisación porque está girando alrededor del sistema bursátil, en donde la gente va allí a comprar acciones de tal o más cual empresa, la que quiera, y eso va resultando en un rejuego de la economía que sube un día y baja el otro, y todo es así, aleatorio. No, no es así. El propio presidente de los Estados Unidos tiene no solamente un consejo, no, tiene dos de asesores económicos. Parece que a los presidentes de Estados Unidos les ha resultado difícil encontrar un consenso entre los economistas sobre el manejo de lo que debería ser los mejores intereses del país que se llama los Estados Unidos de América. Recordamos una frase de uno de los presidentes que decía, no recuerdo ahora cuál,
Yo quisiera encontrar un economista manco. Cuando le preguntaban, ¿pero por qué? Dice, bueno, porque cada vez que veo un informe, comienza diciendo, de este lado, pero en inglés se dice, on one hand, pasa esto y esto y esto. Y de este otro lado, que en inglés significa, on the other hand, pasaría esto y esto y otro. Hand es mano. Es decir, que los informes de los economistas asesores de los presidentes siempre le planteaban lo que pasaba desde una mano o lo que pasaba desde la otra mano, y él decía, yo lo que necesito es que me recomienden una cosa y no que me dejen a mí a escoger entre cosas disímiles. Y el resultado a través del tiempo es que hay dos consejos económicos asesores del presidente de los Estados Unidos. Ahora por lo menos él sabe muy bien ya que lo que le venga de uno está dentro de un determinado concepto de la economía, y lo que le venga del otro está quizá exactamente en el sentido contrario. Pero hay economistas asesores del presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, que no hay planificación, no, en absoluto sí existe. Lo que pasa es que no está aposentada la planificación en ningún organismo del gobierno de los Estados Unidos. Está en grandes centros de investigación o en grandes centros académicos que están generalmente financiados por el gran capital. Y allí se planifica absolutamente todo, hasta incluso los aspectos estratégicos militares de los Estados Unidos. Se trabaja en determinados centros de estudios estratégicos, y eso son conceptos de planificación que son llevados al gobierno. Cada vez que sube un nuevo gobierno y se designa un funcionario, ese funcionario no llega a su cargo de secretario de Estado con las manos vacías, no se crean ustedes eso. Llega con un cartapacio de planes y programas formulados por esas entidades privadas que responden a los intereses de los grandes capitales, que son los que financian las universidades de élite y financian todos los centros de investigación. Y entonces ahí se planifica. ¿De dónde creen ustedes que salió la idea del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Yo he relatado muchas veces que la primera vez que leí algo sobre el particular fue en una revista Fortune, que son artículos que leen la gente que se mueve en las grandes finanzas de los Estados Unidos. Ahí está la revista Fortune, es quizás uno de los principales medios de comunicación de ideas económicas y de pronósticos, etcétera, sobre la economía. Y la leen los grandes magnates. De ahí está establecido una publicación que dicen las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, y sale ahí en la revista Fortune. Bueno, pues el número 25 de septiembre de 1979, si la memoria no nos engaña, salió un trabajo que decía: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿por qué esto no va a funcionar por ahora? El autor del trabajo, el señor apellido Mayer, era muy pesimista con relación al proyecto. Él decía que ni los canadienses hacia el norte, ni los mexicanos hacia el sur iban a aprobar lo que estaba proponiendo el grupo que estaba auspiciando el proyecto en Estados Unidos, porque eso estaba pensado nada más que desde el punto de vista de las conveniencias de los Estados Unidos, y que ni los canadienses ni los mexicanos iban a entrar en eso. El señor Mayer se equivocó. El Tratado de Libre Comercio siguió su curso, se firmó con Canadá en noviembre de 1989, cuando estaba ya en las postrimerías el gobierno de Ronald Reagan, que firmó con Brian Mulroney, que era el primer ministro de Canadá, influido a su vez por la señora Margaret Thatcher, que era la primer ministro de Gran Bretaña, porque Canadá tiene provincias francófonas y provincias anglófonas. Y Brian Mulroney representaba las provincias anglófonas y estaba muy influido, como es lógico, por la señora Thatcher. Y ella le recomendó firmar con Estados Unidos ese tratado. Bueno, le fue tan mal a Canadá con el tratado que en las siguientes elecciones el pueblo canadiense barrió con el partido
del señor Brian Mulroney. Bueno, eso fue en noviembre del 89. Todavía ya pasó el 90, el 91, y en la campaña que iba del 91 para el 92, volvió sobre el tapete el asunto porque se estaba negociando ya con México. Esa información salió en abril de 1990, si la memoria no nos engaña, o 91. Del 90 al 91 se estuvo batiendo el asunto de las negociaciones con México. El resultado fue que los efectos de lo que ya se estaba haciendo, porque como se explicó en el informe, nada menos que la Brookings Institution de Washington, el tratado no iba a traer nada nuevo, sino a darle solidez, base jurídica a algo que ya se venía haciendo en los últimos años. Tenían 12 años en eso. ¿Por qué 12 años? Bueno, 8 años de Reagan, 4 años de Bush padre, son 12. Y los sexenios, o sea, los mandatos constitucionales mexicanos son de 6 años. 6 años de Miguel de la Madrid y 6 años de Salinas de Gortari da 12 años. Coinciden con las dos gestiones de Reagan y de Bush. Y durante ese tiempo se trasladó la industria norteamericana a suelo mexicano para ensamblar allí, desplazando lo que se llama los procesos intensivos de mano de obra y dejando desempleo en los Estados Unidos para venir a emplear la mano de obra miseriosa de los mexicanos. Todavía están en eso. Bueno, en 1992, cuando subía al poder Bill Clinton ganó las elecciones a George Bush por los efectos negativos que había tenido en los Estados Unidos, esa economía de ensamblaje trasladada a México. Y recordamos perfectamente que durante la campaña, Bush, que había ganado la guerra de tormenta del desierto a Saddam Hussein y tenía más de un 90% de aprobación del pueblo norteamericano, al extremo de que ninguno de los candidatos tradicionales o de más fuerza del Partido Demócrata se quiso enfrentar a él, y salió un desconocido llamado Bill Clinton, gobernador de Arkansas, y le ganó las elecciones a George Bush. Y entonces se decía en la campaña, es la economía, tonto, para no decirle el término que le usaban, no muy ofensivo para el señor Bush padre, porque fue la economía que derrotó a Bush. Pero sin embargo, paradoja, cuando se preparaba para subir al poder, recordamos que el señor Clinton hizo una reunión de empresarios, y entre ellos convocó a un señor que tiene mucha actualidad en la República, porque es uno de los propietarios del Central Romana, el señor Alfonso Fanjul. Y en nuestros archivos tenemos guardadas las declaraciones que dio el señor Fanjul, que no se nos olvida. Consultado sobre el asunto del libre comercio, él dijo, yo no creo en libre comercio, porque un comercio que no sea justo no es libre. Y yo nunca había encontrado una expresión tan sintética, o sea, dicho en tan pocas palabras, con tanta profundidad de análisis como esa expresión del señor Fanjul. Y ese señor dijo eso en la reunión al señor Clinton, y sin embargo cuando Clinton tomó posesión, lo que hizo fue que hizo presión al Congreso de los Estados Unidos, habiendo él ganado las elecciones por los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio. Y ese tratado por poco divide al Partido Demócrata y al Partido Republicano, porque había republicanos a favor del tratado y republicanos en contra, y había demócratas a favor y demócratas en contra. Bueno, así se aprobó el Tratado de Libre Comercio del lado mexicano. Y el resultado está ahí, o sea que hubo presidentes republicanos, demócratas, congresos dominados por los demócratas o por republicanos, y el proyecto del tratado siguió imperturbable. ¿Por qué? Porque era un proyecto de la plutocracia de los Estados Unidos, que había sido formulado en todos los centros de estudio, los llamados think tanks de los Estados Unidos, y había seguido su curso a través de los años. Eso significa que en ese país se planifica, lo que pasa es que no planifica el pueblo. Y por tanto,
El pueblo norteamericano, que tiene, se supone que un sistema democrático, no tiene incidencia sobre los objetivos de esa planificación que se hace en los centros privados. De modo que se le está escamoteando en su democracia al pueblo norteamericano la capacidad de incidir sobre la planificación de su futuro. Y de ahí salen disparates como ese Tratado de Libre Comercio, que todavía hoy, con el concepto de la economía de servicios, creando zonas francas en todas partes para aprovechar la miseria de los países del tercer mundo, está creando todavía desempleo en los Estados Unidos, con el agravante de que ahora se ha desplazado a los empleos de alta tecnología. Y ahora los que están saliendo de Estados Unidos no son los empleos de costura, sino los de computadoras y de programación. Y esa es una demostración de que en Estados Unidos sí se planifica, pero no se planifica de una manera democrática. Vamos a terminar el tema por ahora, quizás volveremos sobre él más luego. Les habló Leopoldo Espaillán Anita. Hasta luego.